aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Bienvenido. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera velando a tu augusto Señor. Jesús el esposo, vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Si falta en algunos el santo fervor, la fe sea en todos el despertador. Velad, compañeros, velad sin temor, que está con nosotros el Consolador. Quien sigue la senda del vil pecador, se entrega en los brazos de un sueño traidor. Mas para los siervos del buen Salvador, velar esperando es su anhelo mejor. Un feliz sábado para todos ustedes. Buenos días. Feliz sábado, ¿cómo están todos? Bien, vamos entonces a orar, Yoba, para que demos inicio a esta lección número 3. Oremos, querido Padre Celestial, gracias por darnos la bendición de poder compartir esta lección, rogando su guía, su iluminación y su bendición para todos los que lo han de escuchar, pidiendo que este programa sea de gran bendición para nuestras vidas. Lo agradecemos en el nombre de Cristo, nuestro cariñoso Salvador. Amén. Queremos reconocer a cada uno de nuestros hermanos, amigos, que cada sábado nos ven a través de esta transmisión, y igualmente para aquellos que en forma diferida, o sea, lo que queda ya grabado de la transmisión a través del canal en YouTube, Pregón Radio TV, pues que escogen su tiempo para ver estas enseñanzas de la escuela sabática que ha preparado el Ministerio Restaurando el Séptimo Día de la Creación. Bienvenidos ustedes si se está integrando en estos momentos, y esperamos que pueda continuar con nosotros hasta el final. Queremos también saludar a los hermanos desde Centroamérica, el Caribe, Sudamérica, Europa, especialmente España, Suiza, Roma, que también nos siguen, y de otros países donde hay alguna colonia o presencia hispana que escogen escuchar las transmisiones diarias que hace la emisora del Ministerio pregonradio.com, la emisora se llama así, pregonradio.com, del Ministerio Restaurando, y esperamos que usted sea uno de tantos cientos y cientos de personas que son bendecidos con las transmisiones. Y aprovechamos esta ocasión para decirle que si usted desea integrarse a las actividades y a los eventos que este ministerio pues realiza, queremos invitarle para que usted se haga miembro de nuestro grupo a través de WhatsApp. Si usted desea integrarse, pues debe solicitarlo, usted debe escribirnos, y el teléfono de WhatsApp que usted puede utilizar para ello es 978, ese es el área, 978-965-9922. Otra vez voy a repetirlo, 978, que es un teléfono pues de área de Estados Unidos, pero no importa, para asuntos de WhatsApp, cualquier parte del mundo puede utilizarlo. 978-965-9922. De antemano, usted será bienvenido, y desde allí usted se puede enterar de todas las actividades y eventos que realizamos. Muy bien, esta lección número 3, levántate y resplandece,
El versículo de memoria, el versículo básico de la semana está en Isaías capítulo 60 y el versículo 1. Vamos entonces a leerlo, este versículo, que también usted lo puede ver, buscarlo y lo puede ver también en pantalla. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Yahweh ha nacido sobre ti. Interesante. Como ustedes ven, esta guía de estudios que hemos estado siguiendo durante estos trimestres, el pasado, el presente y el último trimestre de este año, hemos estado escogiendo textos de la Biblia y comentarios sacados o extraídos del libro Alza tus ojos, de la autoría de Ellen G. White. Hoy vamos a estar leyendo desde la página 167 y hay un pensamiento clave que hemos puesto en la parte del sábado por la tarde, del sábado pasado, que es cuando realmente inicia cada lección de la que hacemos, como ocurre también en los folletos tradicionales que usted conoce en la Iglesia Adventista. Y este pensamiento clave dice así: Dios no nos pide o no pide a los pecadores que entren en su servicio con sus rasgos de carácter naturales para fracasar ante el universo celestial y ante el mundo. Es decir, Dios no nos pide que entremos en su servicio aún teniendo nuestros rasgos naturales para que fracasemos. Dios reconoce nuestros caracteres, esos rasgos que hemos traído y cultivado. Él lo reconoce, sabe cómo somos, sabe que su temperamento es así. Yo sé cómo es mi temperamento, Dios lo conoce, pero Él desea pulirlo, refinarlo para que triunfemos. Entonces este pensamiento dice: Dios no nos pide a los pecadores que entren en su servicio con sus rasgos de carácter naturales para fracasar ante el universo celestial y ante el mundo. El espíritu duro y cruel que juzga y condena ha dejado la huella del enemigo sobre todo, pero llega la misericordia y deja su amplia impronta, o sea, su sello, Amén, sobre cada plan. El mundo debe ver principios diferentes de los que han sido presentados hasta ahora. Cristo levantó la cruz. No llama a ningún hombre para que fabrique pruebas y cruces para su pueblo. Cristo invita a todos a que acudan a Él, pero cuando lo hacen, deben poner a un lado sus pecados, todos sus vicios y locuras, todo su orgullo y mundanalidad deben ser dejados al pie de la cruz. Así que es el pensamiento clave de esta semana. Dios nos llama a que nos levantemos y resplandezcamos. Pasemos rápidamente a la lección que está marcado en la lección del domingo. ¿Por qué permite Dios experiencias perturbadoras en la vida de usted, en nuestra vida? ¿Qué lecciones positivas obtenemos de las pruebas que nos llegan a nuestra vida? Jeremías capítulo 48, versículo 11. Quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija. Por tanto, no fue vaciado de vasija, ni nunca sostuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Así que encontramos aquí que Dios le da la oportunidad a un pueblo, a Moab, para que cambie. Le permitió que le llegaran circunstancias, digamos, desfavorables, como nos llegan a nosotros, pruebas. Pero Dios no permite que lleguen esas pruebas solamente para que nos lleguen así, casualidad, sino que Dios, aún de las cosas negativas, tiene el propósito de que nosotros seamos levantados, edificados y podamos experimentar algo nuevo de aún de lo negativo, de una enfermedad, un problema económico de la familia, no sé, cualquier situación difícil.
Dios encausa esa situación para nuestro bien. Por eso dice un versículo que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Pero a quiénes? A los que aman a Dios. A los que aman a Dios. Amén. Y dice el comentario de Alza tus ojos, en la página 168, en relación a esta experiencia de Moab. Moab no sabía nada acerca del proceso de refinamiento y el pueblo progresó muy poco moral y espiritualmente. Quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. Es decir, que aquí podemos también adaptarlo. Cuando experimentamos la conversión, Dios espera que ese sabor a mundanalidad, ese sabor a cosas negativas, ese sabor aún el temperamento sea refinado. Note que Moab pasó por circunstancias especiales, pero dice que quedó su sabor en él. Es decir, que quedaron rasgos negativos antiguos en él y su olor no se ha cambiado. Esto es una experiencia muy interesante que está en la Biblia, ¿eh? Por hacerle esa la situación nuestra. Es decir, que todavía tengamos un sabor a algo que no es cristiano. Un sabor a esa conversión que hemos dicho que hemos experimentado. Entonces, Dios permite las cosas negativas para que cambiemos el sabor de nuestra vida. Para que podamos ver que el Evangelio tiene poder para transformar las vidas. Amén. Una vida monótona no es lo que conduce al crecimiento espiritual. Algunos pueden llegar al más alto nivel de espiritualidad solamente mediante la ruptura del orden regular de las cosas. Es decir, que podemos estar siguiendo una monotonía, aún en las cosas que hacemos cada día, o lo que hacemos también con las cosas espirituales. Y entonces, en esa monotonía, una vida, digamos, de relax, de conformismo, Dios entonces irrumpe con una situación anormal, que no es lo habitual, porque Dios quiere despertarnos. Entonces, por eso dice el pensamiento que Dios usa esas cosas y digamos que inusuales, que no son monótonas, que no es el día a día, viene algo sorpresivo, porque Dios desea despertarnos del estilo de vida que estamos llevando. Por lo tanto, lo separa de sus amigos y conocidos. Cuando Dios estaba preparando a Elías para la traslación, lo llevó de lugar en lugar a fin de que pudiera dejar atrás los métodos y las costumbres que había seguido previamente, para que no se durmiera en sus laureles y dejar así de obtener digamos, la moral y solidez espiritual. Era el plan de Dios que la influencia de Elías pudiera ser un poder para ayudar a muchas almas, a leerlo en la Biblia, a lograr una experiencia más perfecta. Y es por eso que aquellos a quienes no se permite descansar y estar tranquilos, que deben cambiar constantemente de lugar, hincando su tienda esta noche en un sitio y mañana de noche en otro, recuerden que el Señor los está conduciendo y que de esta manera les ayuda a formar caracteres perfectos. Amén. Es decir, que a veces tenemos una vida, cuando estamos trabajando quizás en un ministerio o una vida de hogar, que nos lleva a estar cambiando y haciendo cosas. Ella presenta aquí el caso de aquellos que están poniendo una tienda, va a un pueblo, de ahí la levantan y tienen que ir a otro pueblo porque están haciendo un trabajo. O sea, no hay tiempo para estar descansando mucho, pero ella no está hablando aquí con que quizás no lleve una vida de descanso. No, lo que está hablando es que por la situación que se le ha presentado, tienen que estar haciendo las cosas rápidamente. Se ponen una tienda aquí, la levantan, van a la siguiente. Es decir, no hay tiempo para estar acomodándose mucho. En todos los cambios que se requiere que hagamos, Dios debe ser reconocido como nuestro compañero, como nuestro guía, nuestra fortaleza y nuestra dependencia. Debemos estar siempre en movimiento. Entonces, Dios mantuvo a Elías en movimiento antes de llevarlo al cielo. Aunque muchos no creen que Elías está en el cielo, pero eso es lo que encontramos en la Sagrada Escritura. Y por lo tanto, es importante que los cambios bruscos deberían ser una señal para saber si Dios nos está indicando que hagamos algo.
algún cambio de conducta o algún cambio de plan en la vida espiritual y en nuestra vida de hogar, o quién sabe, aún en los negocios. Dios te está indicando quizás que cambie, pero que no te acomode y no te conforme con lo que estás viendo allí. Entonces Dios es un Dios de movimiento y en el caso de Elías, pues es presentado como un ejemplo. El lunes encontramos la forma en que debemos levantarnos y resplandecer. ¿Qué pedido se le hace al pueblo de Dios? Vamos a la lectura bíblica de la semana, Isaías 61. Vamos a verlo otra vez. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Yahweh ha nacido sobre ti. Muy bien, entonces encontramos que Dios pide que nos levantemos y resplandezcamos. Amén. Sin embargo, cuando Dios nos pide que nos levantemos, número uno, ya vimos cómo Dios puede a veces actuar, trayendo cosas que no son, digamos, comunes, monótonas, las cosas que frecuentemente estamos habituados a hacer en el hogar o en la vida espiritual. Es decir, Dios irrumpe con algo inusual, trae cambios, movimiento. A veces Dios trabaja así. Entonces, es posible que usted pueda estar pasando por una experiencia que no es lo habitual y usted está sorprendido. Oye, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Oremos y veamos si Dios nos está indicando algo. Si hay algún mensaje que Dios está indicando. Así es. Dios puede hablarnos a través del movimiento, de algo extraño que no es habitual. Y una vez que eso se produce, que estamos viendo que Dios está dándonos alguna directriz, no es para que simplemente contemplemos y comencemos quizás a decir, ¿por qué me pasa esto a mí? Sino que Dios mismo, Él envía su luz. Note que el versículo dice, ha venido tu luz. Es con la luz de Dios que vamos a actuar. Es decir, no es con nuestra fuerza. Lo que Dios quiere es nuestra disposición, el deseo a cambiar. Pero Dios mismo, cuando Dios nos pide que cambiemos, Él mismo va a suplir la fuerza para que cambiemos. Amén. Cuando Cristo dice en Mateo capítulo 5, capítulo 48, ser pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos perfecto. Si Él nos pide que seamos perfectos, es porque Dios sabe que en alguna área podemos ser perfectos. Amén. No que vamos a ser perfectos en la esfera de Dios, porque en la esfera de Dios solamente Dios llega allí. Ajá. Pero en la esfera humana, Dios nos pide que seamos perfectos, así como Dios en su esfera es perfecto. Amén. Repetimos, cuando Dios nos pide algo, su pedido es también habilitador. Es decir, Él nos habilita, nos capacita al mismo tiempo que da la orden. Amén. Dios nunca nos deja solo. Escuchemos nuevamente voy a repetir lo que dice el versículo. Dice ahí, levántate y resplandece. Pero lo interesante es que ese versículo lleva la fuerza de cómo Dios va a hacer que resplandezcamos. Porque ha venido tu luz. ¿Mm? Y nuestra luz es la gloria de Yahweh ha nacido sobre ti. Es decir, nuestra luz depende de esa gloria de Dios en nosotros. Y dice la palabra de Dios que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Amén. Cuando Cristo está en nosotros, ya está Dios en nosotros. Amén. Porque no hay otro camino para llegar al Padre, dice Cristo, Juan 14, que Él mismo. Cuando estamos en Cristo, ya estamos en Dios. Y ese es el Espíritu Santo. Amén. Ese es el Espíritu Santo. Esa es la comunión, la presencia de Dios Padre y su Hijo en nosotros. Ese es el Espíritu Santo, que muchos piensan que es otra persona, que es otro personal. Bueno, el Espíritu Santo es una persona porque allí está la persona de Dios en nosotros. Allí está la persona de Cristo, su Hijo, en nosotros. En ese sentido, el Espíritu Santo es una persona. Y es la tercera persona de la divinidad, porque aquí no está el Padre literal, con cuerpo en forma literal aquí en la tierra, no. Tampoco no está Cristo aquí con su forma humana que tuvo, ni tampoco podemos estarlo viendo físicamente como él anduvo aquí en la tierra. Pero sí hay una persona
que no es un ser literal, sino un ser espiritual, que es, digamos, la divinidad de Cristo que está en nosotros, y ese es el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Amén. No es otra persona distinta. Y esa frase que aparece en el deseado de todas las gentes, en la página 625, que el pecado solamente podía ser vencido por la tercera persona de la divinidad, está hablando de esa faceta de Cristo, pero en espíritu, no en la carne. Y solamente así podemos vencer el pecado. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, separado de mí nada podéis hacer. Amén. Si resulta que hay otra persona que es divina, que está para ayudarnos y para que venzamos el pecado, aparte de Cristo, entonces Cristo mintió. Porque dijo que aparte de él no podemos hacer nada. No dijo, aparte de mí y de otra persona no pueden hacer nada. Sin dijo, mí, sin mí podéis nada pueden hacer nada. Ujú. Entonces, ese es Cristo, pero en espíritu. Amén. Ujú. Y no hay otra forma de la Biblia, de lo contrario estaríamos en una clara contradicción con ella. Tanto en la Biblia como también en los escritos de la sierva de Dios, Ellen G. White. En la parte del martes encontramos un llamado a la gloria y a la virtud. ¿Cuál es el llamado que se le hace a cada creyente? Vamos a leerlo en 2 de Pedro, capítulo 1 y el versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Hay una escalera aquí. Hay un proceso que debemos seguir. No llegamos de golpe a esa perfección. Y en ese proceso, cada día, Dios va impartiendo su Espíritu Santo. Es a lo que se llama la justicia impartida, que es la que va creando el carácter en el creyente. Cuando nos bautizamos en agua, en el nombre de Jesús, como indica las Escrituras, no recibimos de golpe el desarrollo del carácter como piensan algunos. No, eso no es cierto. Eso lleva un proceso. Es más, ni el ladrón que murió al ser crucificado recibió allí la justicia que desarrolla el carácter. Él recibió sí la justicia imputada, es decir, una justicia instantánea, la justicia de Cristo que se la acredita a cada creyente que cree en él. Eso automáticamente lo recibimos. Y son los lentes a través de los cuales Dios nos ve. Usted puede ser el pecador más grande, el asesino más grande, nosotros podemos ser los pecadores más grandes. Pero cuando vamos a Cristo, cuando miramos a Cristo, entonces Dios nos ve a través del cristal de Cristo. Esa es la justicia imputada, es decir, que está fuera de nosotros. Pero la justicia impartida, como muchas veces se conoce en el movimiento adventista, es algo que, si bien es Dios que lo está produciendo, pero lleva un desarrollo a medida que se va impartiendo el Espíritu Santo. Y es lo que forma el carácter, y es lo que hace que vayamos venciendo los rasgos, digamos, naturales o cultivados, que ya sea el carácter, las malas palabras, todo eso, poco a poco, Dios lo va deshaciendo con su poder. Amén. Como dice otro versículo también, que es Dios Quien produce que produce en nosotros Ah, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. De manera que esa justicia no se recibe instantáneamente al ser bautizado. Algunos interpretan de Mateo 28, 19, que dicen que ahí lo que está hablando es un bautismo del carácter. Pero nunca hemos visto que los discípulos practicaran tal cosa. Que dijeran, vamos a bautizar a usted en agua para que usted reciba el carácter de Cristo. Nunca encontramos eso en las Escrituras. Y repetimos, tanto en la Biblia como en otra profecía encontramos que el carácter lleva un tiempo, lleva un proceso. Cuando creemos en Cristo, voy a repetirlo, somos, digamos, vestidos de la justicia de Cristo. Gálatas 3:27. Que todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Esa es la justicia imputada. Es decir, la que recibimos instantáneamente. Si morimos, así como murió ese ladrón, después que lo bajaron de la cruz, bueno, murió, no sabemos, no estamos claros, no murió el mismo día, pero después, quizás al día siguiente murió. El que murió ese día fue Cristo, sí. Pero no, cuando llegaron a los demás ladrones, dice que estaban vivos todavía.
Wow. mientras que Cristo todavía estaba vivo, Bueno, había muerto. Entonces, pero ese ladrón al morir recibió la justicia imputada. El que murió, el ladrón que creyó. ujú, Entonces, la justicia impartida es un proceso. Y voy otra vez a repetirlo. Cuando creemos en Cristo, somos vestidos con esa justicia. Esa es la justicia imputada, que teológicamente se conoce así. Entonces, eso es ese término porque es conocido por muchas personas. Pero si quiero ver ese término, lo puede hacer. Solamente cuando creemos en Cristo, somos vestidos de su justicia. Si morimos en ese momento, somos salvos. Como el Aarón que se le ofreció que va a estar en el paraíso cuando venga el reino de Dios. Ahora, si ese ladrón no hubiese muerto y lo bajan de la cruz y sigue viviendo, al haber creído, se va a desarrollar la justicia impartida, ajá, que es la que nosotros, que ya hemos creído quizás por un tiempo, estamos en ese proceso, donde Dios va eliminando los rasgos de carácter que son desfavorables, que no son buenos. Y ahí se aplica Filipenses capítulo 1, versículo 6. Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la habrá de perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Fíjense, o sea que si estamos con vida y no morimos, Dios sigue ese proceso hasta el día de Jesucristo. Pero si morimos, ahí ya finalizó ese proceso. Entonces la Biblia es clara, no hay por qué confundirnos. Entonces el llamado que Dios nos hace en Pedro lleva una escalera. Dios nos ha llamado a la gloria y la virtud. No tenemos derecho a asemejarnos al mundo en el vestir, en la conversación y en su estilo de vida. Dios nos ha dado una elevada norma para alcanzar, a fin de capacitar al hombre para llegar a ella. Dios envió al hombre a su Hijo unigénito. Así que Cristo es nuestro ejemplo. Cristo hizo un sacrificio infinito en nuestro favor. Puso a un lado su corona regia y su manto real, revistió su divinidad con humanidad y vino al mundo a enseñar a los hombres y a las mujeres las leyes de la vida y la salvación, las que ellos debían cumplir al pie de la letra a fin de tener vida eterna en el reino de gloria. amén. Satanás sostenía que era imposible que los seres humanos pudieran guardar la ley de Dios. ¿Y qué más dice el Señor Dios? Vamos a seguir leyendo, por favor. Así que Satanás sostenía que era imposible que los hombres humanos pudieran guardar la ley de Dios. Eso es lo que decía Satanás. Y hay muchos pastores hoy día, adventistas, que dicen que no pueden guardar la ley de Dios y que eso es imposible, que solamente Cristo lo hizo. Pero ¿qué dice aquí la Señora de Dios? Vamos a seguir leyendo. A fin de probar la falsedad de esta denuncia, Cristo dejó su elevado imperio, tomó sobre sí la naturaleza del hombre y vino a la tierra para colocarse a la cabeza de la raza caída, a fin de mostrar que la humanidad podía soportar las tentaciones de Satanás. Se convirtió en la cabeza de la humanidad para ser asaltado con tentaciones en cada punto. Como la naturaleza humana caída habría de ser tentada, a fin de que pudiera saber cómo socorrer a los que son tentados. Llevando nuestra naturaleza, fue leal a la norma de justicia de Dios y obtuvo la victoria sobre Satanás. Fue tentado en todo, tal como nosotros lo somos, pero sin pecado. Antes que Cristo viniera en persona para revelar el carácter de su Padre, Satanás pensó que tenía a todo el mundo de su lado. Y todavía hoy el enemigo está empeñado en ganar la partida con cada uno. Es triste que la condición hoy en el cristianismo, en el mundo evangélico, católico y adventista desviado, nos dicen que Cristo sí guardó la ley, pero que el cristiano no puede hacerlo. Y esto lo están haciendo muchos pastores famosos en la iglesia adventista, y son los pastores populares en las redes sociales y en sus ministerios que tienen, diciendo que no es posible para el creyente
guardar la ley de Dios porque somos pecadores. Mm. Pero aquí lo que dice, lo que creen que el White recibió el don profético, es de que a fin de probar esa falsedad satánica, de que el hombre no podía guardar, dice que Cristo tomó la humanidad caída, es para ser nuestro ejemplo. ¿Para qué él va a tomar la humanidad caída y guardar la ley de Dios si en realidad entonces no serviría como un patrón, como un modelo para que nosotros hagamos lo mismo? Porque si eso nuevamente ver a un actor que viene y brilla en el escenario y ya somos solamente espectadores. Exacto. Y ahí no. Entonces, ¿en qué me ayuda a mí eso? Exacto. Si el cristiano con la carne caída que tenemos también, no podíamos también con la ayuda de Dios hacerlo. Y el modelo que encontramos en Cristo es el siguiente. Cristo, siendo divino, cubre su divinidad como humanidad. Y la humanidad que toma es la humanidad de carne de pecado. Dice el libro de Romanos, también lo dice Pablo, lo dice en Gálatas. Esa humanidad caída que recibió sin ser pecador, porque una cosa es recibir la humanidad caída y ser pecador. Cristo mantuvo en jaque, bajo control, las propensiones hereditarias que recibimos nosotros. Y por eso él no pecó ni en pensamiento, dice el libro de Hebreos 4:15. Nosotros tenemos en Cristo un modelo. Él se hace humano. La divinidad la cubre con humanidad. La humanidad que recibe es caída. ¿Cómo se mantuvo él? Es fácil encontrarlo en la Biblia. Él dice en Juan capítulo 14 que el Padre que mora en mí, él hace las obras. Así que él dio la forma. Él dijo, Dios en mí y él, Cristo, en nosotros. Esa es la cadena. Cuando él estuvo en la humanidad caída, él triunfó porque dependía siempre de su Padre. Nosotros hoy día podemos también vencer porque Cristo mora en nosotros. Amén. Y por eso ahí la frase, sin mí no la podéis hacer. Él dio la clave. Es una cadena. Dios en Cristo y Cristo en nosotros. Amén. Pero además, nosotros vemos aquí que ese consolador que sostenía y ayudaba a Cristo era su Padre. Como humano, él no podía hacer ese trabajo, pero con el poder de su Padre sí él podía vencer. Ahora él nos da ese poder con el cual él venció, nos lo da a nosotros. Por eso Cristo es nuestro consolador, porque él nos dio ejemplo. Él vivió con el consuelo de su Padre, ahora nos da ese consuelo a nosotros. Mi Padre y yo vamos a venir y vamos a estar con ustedes. Ellos dos. Y esa es la clave, esa es la única fórmula que funciona. Las demás están condenadas al fracaso. Saludamos a nuestros hermanos que nos están siguiendo, a la hermana Elizabeth, Elizabeth Mulato, al hermano Eduardo Ortiz, a su esposa Ignaí también, Fuentes de Ortiz. Y pues gracias por seguirnos, bendiciones para todos ustedes. Amén. Y a los demás que pues han entrado y quizás no han permanecido, pues le agradecemos también su pasada por esta presentación. Seguimos a continuación con la parte del miércoles. Todos podemos obtener la victoria, como hemos dicho. En la pregunta del miércoles, aunque todos corremos en la vida cristiana, ¿de qué debemos preocuparnos? Leamos a continuación en 1 Corintios, el capítulo 9 y el versículo 24. Todos corremos en la vida cristiana, pero hay algo de lo cual deberíamos prestarle atención. 1 Corintios 9, 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Amén. Miren, es interesante que la Biblia siempre nos sale con sorpresas. Los que participan en un torneo, digamos allá en Grecia, en esa época, que es en lo cual Pablo se está inspirando, los que participaban en una carrera, y hoy día también, usted puede notar lo siguiente, y es que asombrosamente, si hay 15 compitiendo, 20 o 5, la cantidad que sea, solo uno se lleva el premio. Pero en la competencia cristiana, amén, sorpresa, no hay un solo ganador. Amén. Todos los que compitan correctamente van a recibir amén, el premio. Amén. No hay un solo ganador. Son millones de ganadores siempre y cuando hayan usado la fórmula
que la Biblia presenta. Amén. Dios en Cristo, Cristo en nosotros. Amén. Los recursos del cielo son ilimitados y todos ellos están a nuestro alcance. Usted puede ser un triunfador, aunque hayamos millones compitiendo. Amén. Todos podemos ganar. ¿Por qué entonces, pregunto, es tan lento el progreso de la obra del Señor en nuestro mundo? ¿Por qué se representa tan mal a Cristo? ¿Por qué los seguidores del Señor no crecen en conocimiento y pureza, en santidad y poder? ¿No se han presentado delante de los seguidores de Cristo las virtudes más elevadas para ser cultivadas, los honores más grandes para ser obtenidos? Dios nos invita a participar de una carrera en la cual cada uno puede ganar. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. En el día jueves vemos la prescripción del método divino, tomando como base que Jesús es el médico por excelencia. ¿Qué ocurrirá al creyente que está en Cristo? Juan capítulo 6 y el versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Amén. Aquí nos habla de comer su carne, pero también nos dice el pan que debemos comer. Los israelitas fueron alimentados por el maná, que era un símbolo también de Cristo, que es el pan que descendió del cielo, el verdadero maná. De manera que nosotros diariamente podemos comer ese pan, podemos comer esa carne a través del estudio de las Escrituras. Amén. No hay otra forma. No es verdad esa teoría de que cuando se toma el pan de la cena del Señor, que ese pan, según el concepto popular, se transforma en la carne real de Cristo. Es una falacia, un cuento que se creó para mantener a las gentes en una teología llamada misa que no está basada en la Biblia. Lo que se está presentando aquí es algo espiritual, es algo representativo. Ese pan del cual Cristo dice que debemos comer y esa carne que debemos comer es las Escrituras, es su palabra. Cristo es la palabra viviente. Y cuando comemos esa palabra viviente, al estudiar las Escrituras, nos estaremos alimentando. Amén. Ese pan también estaba simbolizado en el santuario. Se cambiaban esos panes cada sábado, indicando que en el día del Señor, en este día sábado, también podemos hacer una nueva entrega, un refuerzo de reforzar, digamos, las baterías espirituales para que podamos hacerle frente a la semana que se comienza al realizar el día del Señor. A fin de tener salud y vitalidad en el alma, el médico divino prescribe comunión con él. Debemos sentarnos a sus pies y aprender de él como ser mansos y humildes de corazón. La salud espiritual depende del alimento que se le dé a la mente y del aire que se respira. El alma necesita alimento y a fin de conseguirlo debe estudiarse la palabra de Dios. Amén. No hay otra vía. Usted puede leer libros de historia, de filosofía y aún puede leer libros que sean de salud, pero el leer las Escrituras es fundamental, es determinante si queremos ser alimentados por el pan que realmente da vida. Amén. Finalmente llegamos al viernes. Dios requiere todo el corazón. En definitiva, en conclusión, a fin de estar a la altura de los requerimientos divinos, ¿qué es lo que Dios nos pide que hagamos en primer lugar? Nosotros cada día podemos hacer muchas cosas, pero como bien Cristo lo ejemplificó en el libro de Mateo, hay algo que debe ser prioritario. Deuteronomio capítulo 30 y el versículo 16 nos habla de eso que se nos pide que tengamos en primer lugar.
Porque yo te mando hoy que ames a Yahweh tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Yahweh tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Dios indica aquí, le indicó a su pueblo del pasado que debían guardar sus mandamientos, que debían escuchar lo que él estaba prescribiendo para que les vaya bien. Cuando los individuos están verdaderamente convertidos, experimentan un cambio en su conducta. Todos sus gastos tendrán solamente un propósito: mantener en vista la gloria de Dios, ejercer una influencia correcta en la iglesia y testificar ante el mundo por medio de todas sus acciones que son hijos de Dios y que mediante la fe han llegado a ser participantes de la negación y del gran amor de Cristo por las almas que perecen. Es decir, cuando estamos conectados con Dios, al leer las Escrituras, eso no se queda en el anonimato, eso no se queda escondido. Muchos podrán, digamos, eh, simular de que tienen una gran santidad, porque quizás tienen tantos años en el mensaje o porque tienen tantos libros en su casa guardados, quizás tengan todos los libros de toda profecía o tengan todas las versiones de todas las Biblias y creen que quizás eso les da un mérito en la santidad. Pero una cosa sí es cierta, lo que nos dice aquí, que cuando estamos conectados con Dios, eso no se queda escondido. Tenemos que ir al mundo que necesita esa información. Tenemos que testificar con esas personas que también necesitan ser sanados como fuimos sanados. En pocas palabras, los hijos de Dios estarán activos y eso es el mensaje de esta semana. Levántate y resplandece. No solamente somos beneficiados, cuando nos levantamos ya fuimos beneficiados. Amén. Fíjense bien, el título de esta semana nos habla de dos cosas: levántate y resplandece. Cuando nos levantamos es porque Dios ya ha hecho una obra en nosotros. Amén. Ha venido tu luz. La gloria de Yahweh está en nosotros. Pero no se queda allí el asunto. Dice resplandece. Amén. Eso es ir al mundo a llevar el mensaje. Estarán constantemente en guardia para no levantar un estandarte mundano en lugar de la bandera de Jesucristo. ¿Qué cuenta tendrán que dar los que viven en este mundo, que tienen la Biblia para guiarlos en lo que concierne al espíritu y la acción, a fin de llevar almas de las tinieblas al sendero señalado, para que caminen por él los rescatados del Señor? Es decir, hay una responsabilidad. Si usted dice que experimentó una gran reforma, mucho manifiesta que están reformados porque se han ido al campo a vivir. Eso es muy bueno, ir al campo a vivir. Excelente. Y animamos a que todo aquel que ya tenga su mente clara para hacer esa obra, que lo haga. Pero déjenme decirle que una señal de que hemos sido reformados, de que hemos sido levantados, es que resplandezcamos. ¿Cómo resplandecemos? Yendo a lo que están en tinieblas. Amén. No hay otra forma. Yendo, acercándonos a lo que están en tinieblas. Y en el juicio, esas pobres almas tentadas que vivieron para agradarse a sí mismas, verán estas cosas tal como Dios las evalúa. Podrán advertir cómo podrían haber sido ayudados y salvados si no hubieran estado tan absorbidos por el yo. Todos los que poseen el conocimiento de la verdad tienen una obra que hacer para estar en armonía con Cristo. Sois colaboradores juntamente con Dios, dice 1 Corintios 3:9. La salvación del alma está por encima de cualquier otro interés. ¿Cuál es nuestro interés hoy día? ¿Buscar algunos likes en las redes sociales? ¿Buscar reconocimiento de que saben mucho de tal tema, de X
digamos, misterio de la Biblia, eso nos salva. La salvación del alma está por encima de cualquier otro interés. ¿Qué? La salvación del alma. La cruz del Calvario señala cuánto mayor es su valor que cualquier otra empresa. Dios ha dado a cada uno una obra para hacer. No debe haber perezosos. Nadie debe ser egoísta y egocéntrico. Podemos hablar de personajes que se idolatran a sí mismos en la política, en el mundo, pero en el cristiano eso no le luce, porque Cristo es nuestro ejemplo y Él dejó la gloria y vino a trabajar por el alma que estaba en riesgo de perdición eterna. El llamado final que Dios nos hace es que al ser levantado por su gloria, que resplandezcamos, que vayamos a aquellos que están todavía en la oscuridad. Amén. Que Dios nos ayude a que podamos experimentar eso en nuestra familia, con nuestras amistades y por fin a los que están más lejos de nosotros. Amén. Vamos a finalizar, vamos a orar esta lección número 3. Nuestro amado Padre Celestial, gracias por su palabra. Le pedimos que usted, al permitir que nos lleguen circunstancias quizás desfavorables, que al llegar a nosotros algún problema con el cual usted nos estaría llamando la atención para que nos levantemos, que usted nos guíe con su Espíritu Santo para que nosotros podamos interpretar, para que podamos entender que usted nos está llamando a la acción. Amén. Que nos está llamando de un lugar a otro, como pasó con Elías antes de que estemos aptos para el cielo. Que su Santo Espíritu more en nosotros y nos guíe al arrepentimiento, que nos guíe a toda la verdad. Amén. Y que nos guíe también a acercarnos a aquellos que perecen en el pecado. Amén. Le damos las gracias en el nombre de su divino Hijo. Amén. Amén. Gracias, mi hermano y mi hermana, amigos que han estado con nosotros. Nos veremos en una próxima transmisión, ya con la lección número 4, la mano de Dios en el timón. Interesante lección, no se la pierda. Este programa llegó a ustedes por cortesía del Ministerio Restaurando del Séptimo Día. Bendiciones y hasta la próxima entrega. Pregón Radio. Alcanzando vidas, restaurando el mensaje.